Pues yo soy una persona que ha decidido enfocar un poquito su vida a lo que es la actividad cultural y sobre todo a mantener vivas las tradiciones del pueblo canario en lo que son las nuevas generaciones. Como escritor creo que soy espontáneo. Yo cuando escribo, cuando narro, cuando cuento una historia en palabras, intento hacerlo de la forma más natural posible para que el lector se encuentre una obra sencilla, una obra asequible en todo lo que sería, en todos los sentidos, tanto en la claridad con que está narrada, como con unas descripciones pues sencillas, comprensibles, que permitan que el lector se meta en la historia, no solo en lo que estoy contando, sino también en los ambientes y en los espacios. Yo en principio no me orienté a la hora de escribir en lo que es el público juvenil e infantil. Fueron las circunstancias que me llevaron a ese público. Mis primeras obras, El misterio de las afortunadas, lo que es La conspiración de los tres dragos y El ocaso del sol negro, estaban escritos para un público en general. Sin embargo, parece ser que las historias engancharon sobre todo a la gente joven, y eso me hizo pensar que era un público también que necesitaba literatura, que a ellos les gustara y sobre todo les animara a seguir leyendo otros libros. Y el tema infantil pues fue una prueba que hice con otros compañeros escritores en que me metí en ese mundo, y yo creo que en mi caso lo que soy no es fruto de lo que yo escriba, sino de lo que he leído. Yo creo que esa construcción sería mejor decir que somos lo que hemos leído. Y a raíz de lo que yo he leído, pues escribo. Yo particularmente creo eso, que más que uno formarse escribiendo o siendo lo que escribe, se forma leyendo lo que hacen otros autores. Yo busco entretener y dar pistas que si el lector las quiere coger y las toma como una invitación a investigar el entorno de la cultura canaria, a intentar ir más allá de lo que son nuestras tradiciones, pues bienvenido sea. Pero si simplemente alguien coge un libro mío, lo lee y me dice me entretuvo, perfecto. Que encima me dice me entretuvo y me invitó a buscar otras cosas que he empezado a descubrir, pues también perfecto. Cuando yo descubro una historia en mi cabeza, la construyo en mi mente y la veo como una película, desde el principio hasta el fin. En esta primera etapa no escribo ni una palabra, no toco para nada el ordenador, simplemente me veo imaginando las situaciones que van a aparecer en el libro. Cuando yo tengo construida toda la historia, en ese momento es cuando me siento a escribir. O sea que nunca me siento con un folio en blanco a ver qué historia se me ocurre, sino que cuando me siento ya veo en mi cabeza como una película la historia que quiero contar. La idea de jugar al escondite con el lector es completamente consciente. A mí me gusta mucho cuando los lectores se me acercan y me dicen, oye Juan Carlos, vamos a ver, de tu historia, ¿qué es verdad y qué es mentira? Entonces ahí está la invitación que yo hablaba antes. Por ejemplo, no sé, en El misterio de las afortunadas, que se habla de una esvástica, que no es un símbolo nazi, sino es un símbolo muy antiguo, la gente viene y me pregunta, ¿es verdad que la hay en la catedral? Y yo le digo, sí, le digo dónde está, va y lo descubre. O sea, entra dentro del juego que pretendo de descubrir esa verdad y esas mentiras. Por eso yo siempre digo que mis libros están construidos con ladrillos de ficción, las historias, los que son los personajes son inventados, pero que dentro de esa muralla que yo construyo hay ladrillos verdaderos, y la invitación al lector es esa precisamente, a descubrir cuáles son y cuáles no. Normalmente los personajes y la historia que ellos viven en concreto es 100% inventada. Sin embargo, todo lo que rodea, todo lo que sería el contexto histórico, los fenómenos o sucesos de personajes reales que aparecen en mis libros, sí son completamente verídicos. Yo me atrevería entonces a decir que estamos casi al 50% en cuanto a realidad y ficción. Yo tengo una idea de algún día de hacer una novela dedicada a un personaje histórico que a mí me gusta mucho, que es Atindamana, la que era conocida como Reina Madre. Normalmente hago caso a los lectores, tal es así
que una vez que escribí lo que sería el misterio de las afortunadas, me acuerdo bien que en Mogán, en Arguineguín, los chicos me comentaron que en su municipio pues nunca aparecían los libros. Y en el segundo, lo que es la conspiración de los tres dragos, pues el final del libro sucedió en el puerto de Mogán porque ellos lo pidieron, estaba dedicado a ese tipo de lectores. Me han aportado algo que yo creo que es impagable, cuando se te acerca un lector y te dice: mira, Juan Carlos, yo nunca había leído libros, el tuyo fue el primero que me leí, me gustó y ahora estoy leyendo otro. Esa es la mayor satisfacción que me ha dado la trilogía del misterio de las afortunadas, el ayudar a gente a ver la importancia que es leer y la satisfacción que se obtiene con la lectura. Yo creo que las tres cosas. Yo, como decía al principio, escribo para los lectores de todo el mundo, de todo el planeta, pero las historias que cuento normalmente están ambientadas en Canarias, escrito en canario y tienen parte de nuestra historia en ellos. Pero no lo hago como labor educativa, sino como labor un poco de descubrimiento. Lo que sí respeto normalmente es nuestro habla, que creo que tenemos que conservarlo para las próximas generaciones de canarios y canarias. Yo escribo porque me gusta, obtengo un placer cuando me siento a contar historias, pero sobre todo con una finalidad, como decía al principio, de que los lectores se entretengan y descubran una riqueza histórica que tenemos en nuestro entorno que nos escapa. Escribo quizás por eso, para poder cumplir con ese objetivo que me he marcado en lo que es mi vida y mi actividad profesional. Lo veo bastante bien, creo que hay bastantes autores que están publicando, lo que creo que sigue teniendo un poco de falta de consideración, entre comillas, para los seguidores del mundo de la lectura. Se está viendo normalmente como un subgénero, algo marginal, no como literatura con mayúsculas. Y sin embargo es la literatura que va a ayudar a que los chicos jóvenes y las chicas se hagan lectores y mantengan su hábito de lectura en el futuro. Estoy contento con lo que se está haciendo en este campo de la literatura infantil y juvenil, pero creo que tendría que tener un poquito más de consideración por el mundo literario, que sigue viéndola un poquito como algo de segunda fila. No podemos olvidar que las islas son un territorio fragmentado, que ahí está también su riqueza, porque ha sabido mantener con ese aislamiento insular cada isla su propia idiosincrasia, pero creo que en el mundo editorial también el hecho de ser islas puede ser también una cosa positiva. Yo creo que el ámbito insular sería lo ideal en cuanto a lo que es la publicación, pero la distribución sí debería hacerse a nivel archipiélago, que alguien que edite o autoedite La Gomera, libros, pues pueda encontrar una red comercial para que sus libros estén en La Palma, en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Graciosa. No me atrevería a responder por qué deberían leerme a mí, sí responder a por qué se debería leer. Yo creo que leer nos hace libres. ¿Por qué leerme a mí? Pues quizás eso deberían responderlo los que me han leído y les ha gustado mi tipo de literatura. A la hora de escoger un objeto que me pueda definir, decidí coger un gánigo. En este caso es el gánigo familiar. Este es un recipiente usado por nuestros ancestros, los primeros canarios, para realizar todo tipo de ceremonias y conexión con su divinidad, con la Madre Tierra. Entonces para mí simboliza la conexión de la Canarias del siglo XXI con esa Canaria milenaria, protagonizada por lo que era toda la cultura indígena. En este caso pues tiene un alto valor simbólico para mí, porque ha visitado la mayoría de los santuarios indígenas que existen en Canarias, y tiene ese valor sentimental, tanto propio como familiar. Por eso a la hora de escoger un objeto he decidido pues traer este gánigo para compartirlo con todos y con todas.